Hay una frontera tan cercana y tan inexplorada como el aliento que se escapa en el instante previo al sueño. Una frontera invisible que todos cruzan cada noche y de la que pocos regresan con memoria viva. En ese umbral, donde el cuerpo reposa y la mente se desvanece, una voz antigua, más antigua que el lenguaje, comienza a hablar. No en palabras, sino en símbolos. No en conceptos, sino en realidades profundas que tiemblan al ser traducidas. Esta voz, que muchos ignoran y otros temen, es la voz de Dios soñando dentro del hombre. Este libro nace del eco de esa voz. A lo largo de siglos, profetas, videntes, sabios y poetas han hablado del sueño como si fuera el rincón sagrado donde lo humano se disuelve y lo divino se revela. Pero rara vez se ha intentado entender no solo que se sueña, sino por qué el universo mismo ha sembrado en la noche ese jardín oculto de imágenes, visiones, guerras, amor, muerte, resurrección y símbolos. ¿Qué es ese teatro que se levanta mientras cerramos los ojos? ¿Quién escribe los guiones? ¿Qué leyes rigen ese reino que no es materia ni idea, sino ambas entrelazadas como espíritu en movimiento? Lo que llamamos sueño no es un simple mecanismo biológico, ni un residuo del día almacenado en un teatro de sombras. Es un templo. Es un códice vivo. Y es, en su esencia más profunda, una forma de revelación. La Upanishad Brihadaranyaka dice, en el sueño, el alma se convierte en su propia luz. Y en ese encenderse, accede a regiones donde el tiempo no existe, donde los muertos hablan, donde los miedos toman forma para ser vencidos y donde los anhelos secretos se manifiestan sin censura. Este libro recorrerá esas regiones no como un mapa estéril de técnicas y definiciones, sino como una peregrinación espiritual por el verdadero lenguaje del alma dormida. En los pergaminos gnósticos de Nag Hammadi, se dice que Adán cayó en un sueño profundo no para ser castigado, sino para recibir la visión. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto afirma que el alma, cuando duerme, se libera de los sentidos y se convierte en lo que realmente es. Y en la Biblia, no hay visión divina sin sueño. Abraham recibe la promesa dormido, José interpreta los designios del Altísimo en sueños, los magos, tras ver al niño, son advertidos en sueños que no regresen a Herodes. ¿Por qué ese patrón sagrado se repite? Porque en la vigilia estamos encerrados en una cárcel de lógica y forma. En el sueño, la conciencia se afloja y las puertas del cielo se entreabren. Y, sin embargo, no todo sueño es revelación. Hay niveles, hay velos, hay guardianes. Algunos sueños son mecánicos, otros proféticos, algunos provocados por entidades que juegan con nuestra energía, otros son mensajes cifrados del yo superior, y hay sueños que no pertenecen a este mundo ni a este tiempo. En esta obra, se distinguirá entre todos ellos, pero no con afán de clasificar, sino de comprender. No con la mirada de la ciencia muerta, sino con el alma del iniciado que ha visto más allá del velo. Se hablará de sueños lúcidos, no como técnica de control, sino como herramienta sagrada de creación. Se explorará cómo recordar sueños olvidados, cómo recibir respuestas, cómo dialogar con Dios en medio del caos onírico, cómo enfrentar entidades, cómo cruzar puertas ocultas, y cómo despertar dentro del sueño para descubrir que este mundo también puede ser soñado. El libro de Enoch describe a los ángeles que enseñaron a los hombres a interpretar los signos del cielo. Este libro recoge esa herencia. No pretende ser una guía común. No es una recopilación de tips ni una repetición de lo ya dicho. Es un llamado al alma que anhela recordar lo que alguna vez supo, que sueña no porque duerme, sino porque está viva. Que lo que ve en la noche es un eco de lo que ha olvidado en el día. Y que hay un propósito en cada símbolo, en cada sombra, en cada aparición. Quien lea este libro no será el mismo cuando lo termine. Porque habrá cruzado el velo, no una, sino muchas veces. Porque habrá sido testigo de las respuestas que no sabía que buscaba. Porque, al final, comprenderá que no está soñando con Dios, sino que es Dios soñándose a sí mismo a través de sus propios ojos cerrados. Aquí comienza el descenso hacia lo profundo. No es un libro para ser leído con prisa. Es un libro para ser escuchado con el alma, como se escuchan los sueños verdaderos, en silencio, con reverencia y con hambre de lo que aún no se puede nombrar.
Las puertas están abiertas. Estás listo para cerrar los ojos y ver por primera vez la realidad soñada, donde Dios susurra al inconsciente. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo primero. La sustancia de los sueños, real o irreal. ¿Qué significa soñar en un universo mental? En el origen de toda pregunta verdadera, hay una grieta. Una fisura en la continuidad de lo aparente. Una sospecha que la realidad, tal como la vivimos, no es todo lo que hay. Y es en el sueño donde esa grieta se ensancha. ¿Qué es un sueño? ¿Es mera ilusión? ¿Es acaso un accidente del sistema nervioso o el eco lejano de otra existencia? ¿Por qué al despertar hay ocasiones en que la vigilia parece más irreal que lo que acabamos de soñar? ¿Qué sentido tiene esa vida paralela que transcurre cada noche, como si otro yo, un yo sin nombre, caminara por mundos que no hemos creado conscientemente pero que nos pertenecen por completo? La sustancia del sueño es, desde el punto de vista esotérico, tan real como la piedra, tan poderosa como la voluntad y tan cambiante como el pensamiento. Pero no pertenece a la materia, sino a la mente. Y en un universo mental, como enseñó Hermes Trismegisto en el Kybalión, al declarar que el todo es mente, el universo es mental, lo mental no es lo subjetivo, sino lo originario. Es decir, que lo que soñamos no es menos real por no ser físico. Es más real porque nace en el plano primigenio de la creación, la conciencia. Desde esta perspectiva, no hay sueño que no sea un acto creador. Incluso la pesadilla más fugaz, el símbolo más confuso, el rostro más inestable que aparece entre brumas oníricas, no es un error ni un producto sin sentido. Es una proyección, una condensación, una imagen densa de fuerzas internas en juego. Es, en el lenguaje de los antiguos videntes de Qumran, un signo del alma hablándose a sí misma con el ropaje del cielo. El alma no duerme. Quien duerme es el cuerpo. El alma, durante ese tiempo, viaja, explora, recuerda, repara y revela. En el Zohar, libro central de la mística cabalística, se lee que cuando el hombre duerme, su alma asciende a los mundos superiores y recibe visiones, enseñanzas y secretos, según su grado de pureza. Pero la pregunta crucial es, ¿desde qué lugar vemos esos sueños? ¿Desde el yo individual o desde una conciencia más amplia que se sirve de ese yo como un espejo? Cuando se comprende que el universo es mental, el sueño deja de ser un espectáculo interno y se convierte en una experiencia participativa de la creación. Porque todo lo que se ve en el sueño no está ahí solo para ser observado, sino para ser revelado. No hay objeto inerte en el mundo onírico, cada símbolo es un ser vivo, una chispa, una llamada. Como escribió Paracelso, el sueño es la visión del alma en su estado natural. Todo lo que allí se presenta no es ilusión, sino verdad sin la forma material que la limita. Pero ¿cómo distinguir entonces entre la verdad y la fantasía? La respuesta no está en la lógica, sino en la vibración. El alma reconoce cuando un sueño ha sido más que un paseo por el inconsciente. Hay sueños que laten. Hay sueños que pesan. Hay sueños que no se desvanecen con el sol y cuya huella arde aún al mediodía. Esos sueños han tocado la sustancia original, la mente divina. Y por ello no se borran. Si el universo es mente, todo lo que existe es pensamiento sostenido. El cuerpo es pensamiento sostenido. El mundo, la historia, el tiempo, el dolor, el amor, son manifestaciones densas de una idea sostenida por la fuente. Así, soñar no es imaginar sin control, como dice el vulgo, sino experimentar realidades interiores desde un plano más próximo al origen. En sueños se entra al taller de Dios, al cuarto secreto donde las formas se modelan antes de encarnarse. En las tradiciones más antiguas, el sueño era un acto ritual. El egipcio se preparaba para soñar con baños sagrados y oraciones a Tot.
El griego acudía al templo de Esculapio para recibir en sueños el remedio para su enfermedad. En los textos órficos se afirma que el alma es instruida mientras duerme, si el cuerpo ha sido silenciado correctamente. No hay banalidad en el sueño. El desprecio moderno por él es la consecuencia de una cultura que ha perdido el contacto con lo invisible. ¿Qué significa, entonces, que algo sea real? ¿Lo que puede medirse? ¿Lo que puede repetirse en laboratorio? ¿O lo que transforma al observador? Un sueño puede alterar una vida. Un símbolo puede sanar una herida. Una visión nocturna puede corregir un rumbo y salvar una existencia. ¿No es eso, entonces, real en su grado más alto? Decía William Blake, si las puertas de la percepción fueran purificadas, todo aparecería al hombre tal como es. ¿Infinito? En el sueño, por breves momentos, esas puertas se abren. Y lo que se ve no es un simple reflejo, sino una materia viva. Porque el sueño, en su verdadera esencia, no es una ilusión, sino una enseñanza. No es una fuga, sino un regreso. No es el olvido, sino la preparación. La sustancia del sueño es la misma sustancia del pensamiento divino antes de hacerse carne. Es un estado intermedio entre lo eterno y lo temporal, entre el silencio absoluto y la palabra encarnada. Es el lenguaje primero del alma. Y quien aprende a escucharlo con reverencia, quien se adentra en su código sin buscar entretenimiento, sino revelación, comenzará a ver que el mundo entero es un gran sueño sostenido por una mente inmensa, y que esa mente también está en él. Porque en el fondo, el gran misterio no es si soñamos mientras dormimos, sino si acaso estamos dormidos mientras creemos estar despiertos. Y en esa pregunta, que aún no se ha respondido por completo, comienza la verdadera iniciación. Capítulo 2. El sueño como canal, como Dios utiliza el lenguaje onírico para hablar sin palabras. Hay un lenguaje anterior al verbo, una forma de comunicación que no requiere fonemas, gramática ni alfabeto. Es un lenguaje hecho de imágenes vivas, de símbolos que vibran en un plano que trasciende la razón y tocan directamente el corazón del alma. Es el lenguaje que Dios emplea cuando todo lo demás ha fallado, o cuando el alma está dispuesta a escuchar más allá del ruido de la vigilia. Ese lenguaje es el sueño. La palabra de Dios, cuando no puede ser comprendida con los oídos, busca entonces el ojo interior. Y el ojo interior, que no necesita de luz física, ve en la oscuridad lo que jamás podría percibirse en el día. De ahí que los antiguos llamaran al sueño la noche del alma, no como sinónimo de pérdida, sino como un descenso necesario a las aguas profundas donde Dios susurra su sabiduría sin sonido. En el libro de los Reyes, el profeta Elías huye al desierto y, exhausto, se echa a dormir. Un ángel lo despierta 2 veces, no para hablarle, sino para darle pan cocido sobre piedras calientes y agua. No hay discurso, solo símbolo. Alimento en medio de la aridez. Ese sueño es revelación en acción. No dice nada, pero lo dice todo. Dios sustenta al que ha sido vencido por la vida. Así opera el sueño como canal. No da respuestas en forma de frases, sino que transmite sabiduría a través de actos, formas y gestos que solo el alma reconoce como propios. La tradición sufí sostiene que los sueños son la oración de Dios hacia el hombre, una especie de diálogo invertido donde lo divino llama y el alma responde si es que ha aprendido a oír sin escuchar. En el Masnavi de Rumi se narra la historia de un mendigo que sueña con un tesoro escondido lejos de su hogar, y al buscarlo descubre que el verdadero tesoro estaba donde comenzó, justo bajo su propia casa. Rumi no inventa un cuento, revela una estructura universal de revelación. Porque así habla Dios, oculta lo evidente en lo simbólico, y revela lo oculto a través de lo onírico. Dios no grita. Dios no invade. Dios no arrebata. Se cuela, se insinúa, se filtra en la imagen de un anciano que susurra, en el vuelo de un pájaro imposible, en el color de una puerta que aparece cada noche sin ser abierta. La voz divina en el sueño no siempre es directa. Muchas veces es enigmática, pero no confusa, es críptica, pero no caótica. Porque su objetivo no es informar, sino transformar.
un mensaje divino en el sueño no busca explicar, busca provocar una mutación interior, un giro de conciencia, una reorientación del alma hacia su centro. En el Talmud, se afirma que un sueño no interpretado es como una carta no leída. Pero no toda carta necesita traducción literal. Hay mensajes que no requieren palabras, sino presencia. Y el sueño es precisamente eso, una presencia divina encarnada en la forma sensible de una imagen, una acción o una emoción sin causa aparente. Los profetas soñaban, no por debilidad, sino por apertura. La profecía no descendía durante el día, sino durante la noche. José, en Egipto, interpreta los sueños de Faraón y en ese acto, salva una nación. Pero antes, Dios le ha hablado a través de sus propios sueños, revelándole que su destino sería más grande que la desgracia temporal. En cada uno de esos momentos, lo que opera no es un sueño cualquiera, sino el uso sagrado del sueño como canal de instrucción, advertencia o confirmación. No es casualidad que el verbo soñar y el verbo ver compartan raíces en tantas lenguas antiguas. En hebreo, shalom, sueño, está emparentado con chaza, ver con visión interna. Este canal no está abierto por defecto. No todos los sueños son mensajes. No todas las imágenes provienen de lo divino. El canal debe ser afinado. El alma debe ser templada. En los Yoga Sutras de Patanjali, se enseña que la mente, cuando ha sido purificada de distracciones, se convierte en un lago quieto que refleja con claridad el contenido de las esferas superiores. En otras palabras, una mente inquieta produce sueños confusos, una mente alineada, sueños proféticos. El sueño como canal no opera bajo voluntad humana. No se exige, se recibe. No se fuerza, se cultiva. Como decía Plotino, la visión no se da al que mira, sino al que se ha vuelto digno de ser mirado. Es decir, que el alma que ve con pureza es vista por lo alto, y a través del sueño le son entregados mensajes que la razón no podría sostener. Pero ¿cómo distinguir cuándo un sueño es divino y cuándo es personal o ilusorio? No hay fórmula, pero hay señales. El sueño divino permanece. No se olvida. No se disuelve. Despierta una sensación de haber estado en otro lugar sin haber salido del cuerpo. Provoca transformación. A veces, es breve como una mirada. Otras, se extiende como una noche que contiene años. Y hay veces en que ni siquiera recordamos el contenido, pero sentimos que algo nos fue mostrado, y basta. Gurdjieff advertía que el sueño puede ser usado también por fuerzas que no son divinas, y que no todo lo que brilla en el plano onírico es luz. Pero también enseñaba que existe un punto donde el alma despierta dentro del sueño y, en ese instante, todo se revela sin necesidad de lenguaje. Ese es el verdadero canal, cuando el soñador se convierte en testigo consciente de lo eterno. Cuando Dios habla en sueños, no lo hace para impresionar. Lo hace para sembrar. Una imagen, una palabra, un número, un rostro, pueden permanecer latentes durante años, hasta que, en el momento preciso, se activan. Son semillas de revelación. Una voz que no ha dejado de hablar, aunque no se escuche con el oído físico. ¿Y acaso la mayor prueba de que Dios habla en sueños es esta, que incluso los ateos sueñan con lo sagrado? Incluso el escéptico más endurecido, alguna noche, ha sentido la presencia de algo que no puede nombrar. Porque el sueño no pide permiso. Solo desciende. Y en su descenso, revela que lo divino no está afuera ni arriba, sino adentro, esperando la noche para recordarse a sí mismo. El sueño no es el olvido del mundo. Es el recordatorio de lo real. Y quien ha aprendido a escuchar lo que Dios dice sin palabras, jamás volverá a dormir de la misma forma. Capítulo 3. Los sueños del alma, viajes a las regiones que la vigilia no puede alcanzar. Cuando el cuerpo se entrega al reposo y los sentidos se disuelven como tinta en agua, el alma queda libre. No es metáfora. No es mística poética. Es un hecho oculto, afirmado por los sabios de todas las edades y temido por los sistemas que niegan el alma. La libertad del alma durante el sueño es una danza secreta con lo eterno, un viaje hacia esferas donde la conciencia ordinaria no tiene poder,
pero donde el ser más profundo encuentra su verdadero hogar. Hay regiones que la mente lógica jamás podrá comprender. Planos de existencia donde el tiempo no se curva, sino que desaparece. Espacios que no están en ninguna parte, pero que existen con más densidad que el hierro. Mundos que no tienen forma hasta que son vistos, y que se desvanecen si se los intenta nombrar. A esas regiones accede el alma mientras dormimos, si las cadenas del ego no han sido templadas con hierro. Y cuando accede, no sueña, recuerda. En el libro egipcio de los muertos, no se habla de morir como extinción, sino como travesía. El alma es guiada por seres de luz y sombra, atravesando puertas y pesando su corazón en la balanza de Maat. Aquellos textos, más que manuales funerarios, eran manuales de navegación para el alma que viajaba todas las noches. Porque para los antiguos egipcios, cada sueño profundo era una pequeña muerte, un ensayo del alma en las vastedades del más allá. No por temor, sino por instrucción. En las visiones de Swedenborg, el místico sueco del siglo XVIII, se describen con detalle mundos espirituales interconectados por afinidad vibratoria. No se entra a ellos con el cuerpo, se accede con el alma durante estados alterados, como el sueño. Él no dudaba en afirmar que, mientras dormimos, convivimos con seres que no están sujetos a la carne, y que nuestras decisiones allí son tan reales, y más importantes, que las que tomamos en vigilia. Allí, escribe, el amor nos guía hacia esferas acordes a nuestra esencia, y el odio nos hunde en regiones hechas de nuestra misma sombra. Hay sueños en los que se vuela sin alas, se habla sin boca, se ve sin ojos. No son metáforas, son registros directos de la conciencia liberada. Son testimonios de que el alma no necesita al cuerpo para existir, y que cuando el cuerpo calla, el alma canta. Estas experiencias no son nuevas. Los místicos de todas las culturas las conocían. En la Chandogya Upanishad se afirma que cuando el hombre duerme profundamente y sueña, se une con el todo, aunque no lo sepa. Y es que el alma, al desprenderse de los nudos del yo, regresa por instantes al océano del cual fue gota. En el sueño profundo, la conciencia puede entrar a regiones de enseñanza, sanación, revelación o prueba. No todo es metáfora. Hay escuelas en otros planos. Hay templos donde se instruye al alma. Hay presencias que velan por su evolución y seres cuya única labor es guiarla, corregirla, elevarla. Muchos los han llamado guías, otros los han confundido con ángeles, y algunos, ignorando su origen, los han creído parte de su imaginación. Pero ellos están allí, esperando el silencio mental para acercarse. Las regiones del alma no están ordenadas según mapas ni coordenadas, sino según frecuencia. El alma que vibra en miedo accede a mundos deformes. El alma que vibra en gratitud entra a jardines sutiles. En sueños, accedemos a lo que somos, no a lo que fingimos ser. Por eso el alma teme ciertos sueños, no son advertencias, sino espejos. Y por eso otros sueños curan sin explicación, porque nos reencuentran con una verdad olvidada. En textos cabalísticos se dice que durante el sueño el alma asciende por niveles llamados palacios o ekalot, donde cada estancia representa un nivel de conciencia más puro. Pero se advierte, no toda alma llega alto. Algunas se estancan. Otras se pierden. Y unas pocas son llevadas directamente al Merkaba, el trono místico, donde la visión de lo eterno destruye todo ego restante. Durante siglos, la Iglesia primitiva debatió si los sueños eran caminos de salvación o trampas del demonio. No entendieron que el sueño no es bueno ni malo, es un espejo que devuelve lo que hay en nosotros. El alma, al desprenderse del cuerpo, puede acceder tanto al paraíso como al infierno, no porque estos existan como lugares físicos, sino porque son realidades psíquicas que habitan el interior humano. En el mundo del sueño, todo se manifiesta al instante. Lo que se piensa, aparece. Lo que se teme, se materializa. Lo que se ama, se intensifica. Allí se aprende una gran ley, la conciencia crea. Y esa enseñanza, que parece abstracta en vigilia, se vuelve contundente en el sueño. Por eso tantos regresan de ciertos sueños con una certeza silenciosa,
que el mundo no es como lo pensaban. Viajar a esas regiones es posible, pero no se accede con técnicas frías ni repeticiones vacías. Se accede con pureza, con intención, con entrega. El sueño del alma es sagrado. No puede ser manipulado como un juego. Es un acto de comunión con los planos superiores. Como diría San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma se encuentra la llama de amor viva que guía. Y es esa llama la que ilumina los caminos secretos por donde el alma vaga mientras el cuerpo yace inmóvil. La que guía en el laberinto del inconsciente. La que recuerda que todo lo vivido en sueños, si ha sido verdadero, ha sido vivido por completo. Porque el alma no necesita estar despierta para aprender. Necesita estar presente. Y el que ha soñado con el alma, no ha dormido, ha viajado. Capítulo 4 del tiempo soñado, profecías, premoniciones y la curvatura de la realidad. Hay una paradoja que pocos se atreven a nombrar: el tiempo, tal como lo conocemos, se descompone al cerrar los ojos. En el espacio del sueño, no corre en línea recta, no se comporta como una flecha que va de un punto a un punto B. Allí, el pasado puede irrumpir como si nunca hubiese partido. El futuro se desliza como un murmullo ya vivido y el presente se convierte en un vórtice donde todo converge. Soñar es entrar en un tiempo curvado, o más aún, en un tiempo abolido. ¿Y si los sueños fueran memorias del futuro? ¿Y si aquello que nos parece imposible en vigilia ya ha ocurrido en otro plano del ser? Las escrituras no rehúyen esta posibilidad, más bien la anuncian como un hecho sagrado. En el libro de Daniel, el profeta interpreta el sueño de Nabucodonosor con una certeza que no proviene del análisis psicológico, sino del contacto con la eternidad, el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos lo pueden declarar, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y hace saber lo que ha de acontecer en los postreros días. El sueño se convierte aquí en una tecnología espiritual, un umbral hacia el tiempo no lineal donde lo porvenir se presenta como visión. Las culturas antiguas entendían que soñar no era simplemente recordar el día, sino adelantar el destino. Para los caldeos, el sueño era un oráculo. En los templos de Delfos, los sacerdotes dormían sobre la tierra para recibir imágenes del porvenir. En los rituales mazdeístas de Persia, el iniciado era sometido a un ayuno de palabras y alimentos, para luego ser inducido a un sueño en el que vería la bifurcación de los caminos de su alma. Porque el sueño, cuando es verdadero, no habla del ayer, revela el mapa del mañana. Pero ¿cómo puede el sueño adelantarse a lo que aún no ha sucedido? La respuesta exige abandonar la lógica de la vigilia. No se trata de adivinación, sino de resonancia. El alma, al desprenderse del cuerpo, ya no está atada a la secuencia de eventos, sino a los campos de posibilidad. Y en ese campo, al que los antiguos llamaban mundo de las causas, todo está contenido como potencial. Lo que llamamos futuro ya existe en forma de vibración. Cuando el alma lo toca, lo sueña. Y cuando despierta, ese sueño se convierte en advertencia, en enseñanza o en certeza inexplicable. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Conoced lo que está delante de vosotros, y lo que está oculto se os revelará. Porque no hay nada escondido que no haya de ser manifestado». En el sueño, lo oculto no necesita explicación, se manifiesta. La mente dormida, libre de juicios y estructuras, puede abrazar la paradoja sin miedo. Por eso tantas profecías vienen en sueños. No porque el soñador tenga un don, sino porque ha entrado en el lugar donde el tiempo no existe, y ha visto lo que en este plano aún está por acontecer. Algunas visiones llegan como símbolos, otras como escenas completas. Hay sueños que anuncian enfermedades antes de que el cuerpo las exprese, o muertes antes de que el alma haya partido. Hay sueños que muestran encuentros que se vivirán años después, con detalles imposibles de inventar. Y hay quienes, al despertar, sienten la certeza de haber visto algo que ya fue vivido, aunque el calendario lo niegue. La ciencia moderna, aún atrapada en su visión mecánica del universo, ha intentado explicar las premoniciones oníricas como anomalías del procesamiento cognitivo.
Pero incluso los físicos más arriesgados han comenzado a admitir que el tiempo podría no ser una constante. En la física cuántica, el concepto de retrocausalidad sostiene que una acción futura puede influir en el presente. ¿No es eso lo que ocurre en muchos sueños? El futuro toca la conciencia del durmiente y la prepara. La advierte. La instruye. En ciertas escuelas esotéricas se enseña que el alma tiene acceso a los registros acásicos, un campo sutil donde toda acción, palabra, pensamiento y posibilidad está inscrita. Allí no hay secuencia, sino totalidad. El sueño, cuando vibra en sintonía con esos archivos, extrae fragmentos de lo que está por venir. Pero no para obsesionar al soñador con lo inevitable, sino para empoderarlo en el presente. Porque en el misterio del tiempo onírico, toda visión es una elección. El futuro no está escrito con tinta, sino con intención. Verlo en sueños no lo condena a cumplirse. Lo revela para que sea abrazado, evitado o transformado. Por eso no todos los sueños premonitorios son inmutables. Algunos son advertencias, otros son pruebas, y unos pocos son pactos que el alma recuerda antes de tiempo. La curvatura del tiempo en el sueño no es una fantasía mística. Es la consecuencia natural de vivir en un universo mental. Si todo es conciencia, entonces el tiempo es una propiedad de la mente, no una ley externa. En sueños, la mente se libera de su cárcel cronológica. Y al hacerlo, se convierte en testigo de una verdad prohibida a los ojos abiertos, que el tiempo es el gran sueño, y el alma, su único despertador. Cuando despiertas de un sueño profético, algo cambia. No solo por lo que viste, sino por cómo lo viste. Porque lo que viste no fue el futuro, sino tu alma atravesándolo. Y al hacerlo, entendiste, aunque fuera por un instante, que el tiempo es una máscara que solo el sueño se atreve a quitar. Capítulo 5 de Símbolos que viven, el lenguaje arquetípico de lo sagrado durante el sueño. El sueño no habla en idioma humano. No usa conjunciones, no conjuga verbos, no forma frases gramaticales. El sueño es anterior al lenguaje articulado. Es la voz del alma antes de que la mente la codifique. Por eso, cuando Dios se expresa en sueños, no lo hace como un maestro que dicta, sino como un alquimista que muestra. Y lo que muestra no son palabras, son símbolos. Pero no cualquier símbolo. El sueño no utiliza íconos de moda ni imágenes arbitrarias. Su lenguaje está hecho de formas primordiales que nacen del fondo del alma y del tejido mismo de la conciencia colectiva. Carl Jung los llamó arquetipos, y comprendió que estas imágenes no eran inventadas por el individuo, sino reveladas a través de él. No son representaciones mentales, son entidades vivas, moldes cerrados que habitan más allá del tiempo y que, en el sueño, descienden como emisarios de lo eterno. Un árbol que arde sin consumirse. Una puerta que flota en medio del agua. Un anciano de rostro invisible. Una escalera que asciende sin fin. Un espejo que no refleja. Un niño de ojos antiguos. Estos no son elementos extraños del sueño, son palabras divinas. Símbolos que, lejos de necesitar explicación, demandan contemplación. Porque el símbolo, a diferencia del signo, no señala algo externo, contiene una totalidad que se revela solo al alma preparada. En el libro de Zacarías, el profeta sueña con un candelabro de oro entre dos olivos, y se pregunta qué significa. No recibe una definición, sino otra imagen, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. El símbolo no se explica con lógica, sino con visión. Su interpretación no es racional, es vibratoria. El símbolo impacta, transforma, penetra. Es una presencia que se implanta en la psique como una semilla de despertar. Los antiguos sabían esto. En los templos de iniciación no se enseñaban doctrinas con palabras, sino símbolos. La cruz, el círculo, el triángulo, la espiral. No como ornamentos, sino como llaves de acceso al inconsciente profundo. Porque el alma no aprende por ideas, aprende por imágenes. Y el sueño es el escenario donde esas imágenes cobran vida,
no como metáforas, sino como entidades activas. Cuando un símbolo aparece en el sueño, no está allí como adorno. Es un mensajero. Y su mensaje no es lo que representa, sino lo que despierta. Un león puede no significar valentía, sino el recuerdo de un pacto olvidado. Un laberinto puede no señalar confusión, sino un camino oculto hacia el centro. Un fuego no indica destrucción, sino la purificación de una idea dormida. Cada símbolo es una esfinge. Y solo se revela ante quien sabe preguntar sin miedo. En el Corpus Hermeticum, Hermes enseña que todas las cosas visibles son símbolos de lo invisible. En el sueño, esa enseñanza se encarna. Lo invisible se viste de forma. Lo eterno se disfraza de escena fugaz. Pero solo el alma despierta sabe leer entre los velos. Porque no basta con soñar, hay que aprender a ver. Y ver, en este contexto, no es mirar, sino comprender con todo el ser. Hay símbolos que pertenecen al alma individual. Son imágenes propias, nacidas de experiencias, traumas, memorias o deseos. Pero hay símbolos que no son nuestros. Son los grandes arquetipos que nos habitan. El sabio, la sombra, el héroe, el niño divino, el anciano, la madre cósmica, el guardián del umbral. Estos seres no son ficciones, son estructuras vivas que existen en la arquitectura espiritual del ser humano. Cuando aparecen en sueños, no son personajes, son espejos. Reflejan lo que el alma necesita integrar. Una mujer que sueña con un niño que le habla en una lengua desconocida. Un hombre que sueña con una serpiente que le entrega una piedra. Un joven que sueña que se ahoga en agua negra pero luego emerge con un rostro distinto. ¿Qué son estas visiones sino parábolas interiores? Parábolas que no enseñan desde afuera, sino desde adentro. Como los cuentos cerrados que se contaban al pie del fuego, no para ser comprendidos, sino para ser vividos. Por eso, intentar interpretar un sueño como si fuera un código a descifrar con diccionarios oníricos es profanar su misterio. No se traduce un símbolo, se escucha. No se reduce un símbolo o una palabra, se dialoga con él. En ciertas escuelas chamánicas de los Andes, cuando un símbolo se repite en sueños, el iniciado lo pinta, lo honra, lo contempla durante días. Porque saben que no es una imagen, es una presencia. Hay símbolos que no desaparecen. Regresan noche tras noche, año tras año, esperando ser reconocidos. No porque insistan, sino porque el alma aún no ha completado su mensaje. Son guardianes de umbrales interiores. Hasta que no se los atraviese, no se puede avanzar. Y hay símbolos que, al aparecer una sola vez, cambian toda una vida. Como si un sello hubiese sido estampado en el espíritu. Una rosa que sangra. Un cielo que se parte. Una mano que bendice sin rostro. ¿De dónde vienen? ¿Quién los envía? ¿Qué dimensión lanza sus flechas de luz al abismo del sueño? La respuesta no está en la teoría. Está en la experiencia. En saber que, si un símbolo te ha tocado, ya no eres el mismo. Porque el símbolo no es una imagen, es una fuerza. Y en el sueño, esas fuerzas se revelan no como ideas, sino como seres. El que ha soñado con símbolos vivos sabe que no ha estado solo. Sabe que fue enseñado. Y aunque no pueda contarlo con palabras, algo en su interior se ha abierto como una flor bajo luna nueva. Y esa apertura es el principio del verdadero despertar. Capítulo 6. El guardián del umbral, entidades, formas y presencias en el reino onírico. No todo lo que se encuentra en el sueño nace de uno mismo. Aunque el alma sea arquitecta de su experiencia onírica, también es huésped de un plano que comparte con presencias que no obedecen a su voluntad ni se disuelven al abrir los ojos. Así como en la vigilia existen otras conciencias más allá de la nuestra, también en el sueño hay entidades que habitan sus regiones, que observan, que prueban, que guían o que desvían. Y entre todas ellas, hay una figura que aparece en los umbrales más profundos del mundo onírico, el guardián. Se le ha llamado de muchas maneras, el ángel del abismo, el centinela de las puertas, el doble oscuro,
el portador del espejo. Su forma varía, pero su función permanece: impedir el paso al alma que no está preparada para cruzar los velos más internos de la realidad. Porque el sueño, más que un refugio, es un templo, y no todo peregrino puede acceder a su santuario mayor sin antes ser confrontado por aquello que ha ignorado en sí mismo. El guardián del umbral no es un enemigo. Es el reflejo vivo de las resistencias internas. Representa todo lo que aún no ha sido integrado. Su aspecto puede aterrorizar, pero no porque sea maligno, sino porque encarna lo no resuelto. En los textos alquímicos, este encuentro era descrito como la nigredo, la noche negra del alma, donde el mercurio interior era sometido a fuego para revelar el oro oculto. El sueño, en su nivel iniciático, no es indulgente, pone al alma ante su verdad sin adornos. En el libro de Enoc, el profeta narra cómo fue llevado en sueños a las regiones celestes y cómo allí se le presentaron figuras de luz que no siempre hablaban con dulzura. Algunos lo reprendían, otros lo interrogaban, otros simplemente lo miraban en silencio, haciendo que su alma temblara. Aquellos seres no eran castigos, eran pruebas. Y su lenguaje no era el de la amenaza, sino el de la vibración. En el mundo onírico, toda presencia emite un campo. Saber discernir esas vibraciones es la clave para distinguir a los guías de los impostores. Hay entidades benévolas que instruyen, como los metes egipcios, los devasvédicos o los malakim hebreos. Aparecen en sueños con mensajes precisos, con gestos de poder o con silencios cargados de sabiduría. Pero también existen formas parásitas, larvas psíquicas que se alimentan del miedo, del deseo no sublimado, del trauma. No son demonios míticos, sino fragmentos de conciencia ajena que buscan anclaje en los sueños de los desprevenidos. No pueden dañar, pero pueden confundir. No tienen poder propio, sino el que les entrega el soñador. Por ello, todo sueño profundo debe ser abordado con reverencia. Porque al cruzar ciertos umbrales, ya no se sueña solo. Se entra a un territorio compartido. El Talmud advierte que el alma que se aventura más allá de la séptima puerta debe ser acompañada por una luz interior o será devorada por sus propios reflejos. Esa luz es la conciencia. El que sueña sin conciencia es un visitante ciego. El que sueña despierto se convierte en caminante del umbral. El guardián puede presentarse con rostros familiares, incluso con voces dulces. Pero siempre, antes de ceder el paso, confrontará. Puede poner al alma ante un juicio, un recuerdo enterrado, un miedo que parecía superado. No se le derrota, se le reconoce. Y al hacerlo, se transfigura. Porque no es un ser externo, sino la última máscara del ego antes de desaparecer. Gurdjieff hablaba de choques conscientes, momentos en los que el alma debe atravesar su límite para elevarse. El encuentro con entidades en sueños es uno de esos choques. No siempre amable, pero siempre justo. Porque el sueño es un campo de verdad. Allí no se puede mentir. Allí todo se muestra tal como es. Hay presencias que solo aparecen una vez. Y con su sola aparición, cambian una vida. Un hombre sueña con una figura que le extiende una llave. Una mujer ve una columna de fuego que le habla sin palabras. Un niño se despierta temblando tras ver a una sombra que lo observa desde el rincón más profundo del sueño. ¿Qué son estas figuras? ¿Proyecciones? ¿Seres reales? Pruebas del alma. La respuesta no está en el intelecto. Está en el corazón. El alma sabe cuando ha sido tocada por lo sagrado o cuando ha sido advertida. En las escuelas mistéricas se enseñaba que quien atraviesa el umbral sin haber vencido al guardián en sueños se extravía en las regiones intermedias. Se convierte en prisionero de mundos ilusorios, donde la belleza es trampa y la sabiduría, eco vacío. Pero quien lo reconoce, quien no huye, quien mira al guardián con la verdad desnuda de su ser, accede a los reinos internos donde la divinidad ya no se oculta en símbolos, sino que se revela en esencia. El sueño, entonces, no es un campo de evasión. Es un campo de encuentro. Y todo encuentro verdadero comienza con una prueba. El guardián del umbral es esa prueba.
No es enemigo, no es guía. Es espejo. Y solo quien se atreve a mirarse más allá de la forma, será digno de cruzar. Porque en el mundo del sueño, así como en el espíritu, no se avanza por fuerza, sino por autenticidad. Capítulo 7 del sueño lúcido como acto teúrgico, como crear, invocar y transformar en el sueño. Soñar con lucidez no es simplemente darse cuenta de que se sueña. Es un despertar dentro del sueño, un segundo nacimiento de la conciencia en el plano invisible. Pero el sueño lúcido no es un juego, ni un espectáculo personal donde el ego se recrea con la posibilidad de volar, atravesar paredes o alterar escenarios a voluntad. En su forma más sagrada, es una práctica de teurgia, la acción del alma consciente en los mundos invisibles para colaborar con lo divino. Los antiguos no concebían el sueño lúcido como una rareza, sino como un estado natural del iniciado. Para los sacerdotes de Isis, por ejemplo, era una etapa obligatoria del entrenamiento espiritual. Solo quien podía actuar con plena conciencia en los planos sutiles podía considerarse un ceo creador con la divinidad. En los misterios órficos, el sueño lúcido era la preparación del alma para su tránsito tras la muerte. En la tradición tibetana del yoga del sueño, se afirma que quien domina el sueño lúcido, domina el morir. Porque en esencia, soñar lúcidamente es asumir que el alma no es esclava de la forma, ni de la lógica, ni del tiempo. Es descubrir que el yo verdadero puede modelar realidades desde la conciencia pura, sin intermediarios materiales. En la teurgia antigua, la práctica que unía al alma con las potencias divinas, todo acto ritual tenía un doble, uno físico y otro invisible. El sueño lúcido era el lugar donde el rito interno se revelaba como más poderoso que el externo. Crear en sueños no es lo mismo que imaginar. Imaginar es proyectar, crear es invocar. En el sueño lúcido, cada acto tiene consecuencia inmediata. Pensar en fuego lo manifiesta. Nombrar una puerta la construye. Desear encontrarse con un ser genera su presencia o su sombra. Porque en el plano onírico lúcido, la conciencia es ley. Lo que se cree, se ve. Lo que se afirma, se transforma. Y lo que se teme, se enfrenta. Por ello, el sueño lúcido no es una herramienta para el placer, sino para la evolución. El alma que se despierta en su sueño y comprende que puede modelar la realidad debe elegir, invoca desde el ego o desde el espíritu. Transforma para manipular o para sanar. Porque el poder onírico no es neutro. Se intensifica en dirección de la intención. Por eso el acto teúrgico en el sueño lúcido debe ser precedido de pureza interior. En los escritos de Jámblico, uno de los grandes teurgos del mundo no platónico, se dice que el alma elevada puede convocar las formas puras de las entidades celestes durante el sueño, si ha sido purificada por la devoción y el silencio interior. Y que en ese estado, el soñador lúcido no solo ve, sino que participa del lenguaje de los dioses. Es allí donde el sueño se convierte en rito, y el rito en creación real. Pero no basta con saber que se sueña. La lucidez es apenas la puerta. La teurgia comienza cuando se actúa con conciencia dentro del sueño. Un iniciado puede decidir sanar una parte de su alma fragmentada evocando el símbolo que la contiene. Puede invocar la presencia de un maestro perdido en el tiempo para recibir una enseñanza directa. Puede transformar una pesadilla en un acto de poder interno. Puede liberar una emoción encadenada durante años viendo su forma y disolviéndola desde el amor. Y todo eso ocurre sin necesidad de palabras, porque en el sueño lúcido, la voluntad es verbo y el sentimiento, arquitectura. Las enseñanzas ocultas del Zohar sugieren que los justos pueden subir a los palacios superiores durante el sueño y recitar nombres errados que reconfiguran los mundos invisibles. Estas prácticas no eran simbólicas, eran reales. La pronunciación interior de un nombre divino dentro del sueño lúcido podía alterar el flujo de una vida. No porque el nombre tuviera poder en sí, sino porque el alma, en ese estado, era una con el nombre. En algunas tradiciones gnósticas, se enseña que el Redentor viene primero en sueños. No como figura externa, sino como la chispa del ser que observa al soñador y lo invita a despertar dentro del sueño, y luego dentro del mundo.
En ese doble despertar, el alma comprende que la materia es solo otro sueño más denso, y que toda creación exterior es reflejo de la capacidad interna de modelar lo invisible. Pero hay advertencias. No todo lo que se crea en el sueño lúcido es inofensivo. Lo que se invoca puede responder. Lo que se transforma puede resistirse. Lo que se desea puede tener precio. Por eso, en las escuelas del desierto, se enseñaba a los discípulos a entrar en el sueño lúcido con 3 llaves: humildad, presencia y propósito. La humildad para no perderse en la fantasía del yo. La presencia para no dejarse arrastrar por las formas cambiantes. Y el propósito, para no olvidar por qué se ha despertado allí. El sueño lúcido, en su forma más pura, no es evasión, es templo. Un templo que no necesita paredes ni oficiantes. El altar es la intención. El incienso, el aliento del alma. Y la divinidad responde en el instante exacto en que el sonador se convierte en sacerdote de su propio universo. Así, crear, invocar y transformar en el sueño no es fantasía. Es liturgia del espíritu. Y cada acto, cada decisión, cada mirada, se inscribe en las regiones donde lo eterno guarda memoria. Porque el que ha despertado en el sueño no regresa igual. Trae consigo el recuerdo de que puede crear desde el centro. Y cuando despierta en el mundo, ya no vive como antes, porque sabe que también aquí puede soñar con lucidez. Capítulo 8: Lo que se recuerda y lo que se olvida, el olvido como mecanismo sagrado de protección. Pocas experiencias son tan enigmáticas como la certeza de haber soñado intensamente y no recordar nada. La sensación de haber estado en otro lugar, de haber vivido, hablado, visto, sentido algo tan real como la vigilia, y sin embargo, al abrir los ojos, ese todo se deshace como humo entre los dedos del pensamiento. ¿Por qué olvidamos los sueños? ¿Por qué, si el alma viaja, aprende, escucha, recibe, nos es negado su recuerdo consciente? ¿Es simplemente un fallo de la memoria, una debilidad del cerebro, o acaso se trata de un acto sagrado de protección? Las tradiciones más antiguas no consideraban el olvido como error. Lo veían como un velo necesario. En el libro de los muertos egipcio, el alma, al atravesar los mundos, debía beber de la fuente del olvido para no cargar con el peso de todas sus visiones. En los misterios órficos, se advertía al iniciado que evitara beber del leteo, el río del olvido total, y en cambio buscara las aguas de la memoria, la mlemosine, pero solo cuando estuviera preparado. Porque recordar demasiado pronto podía ser fatal. El alma no debe ver lo que aún no puede sostener. El sueño, al ser territorio de revelación, también es una región de fuego. Y el fuego quema si no se le honra con la distancia justa. Muchos han deseado retener todos sus sueños como si fueran colecciones de imágenes, y sin embargo, el alma, más sabia que la mente, borra aquello que no debe ser recordado. No porque sea peligroso en sí, sino porque su impacto, sin la madurez espiritual adecuada, podría desestabilizar al ser en vigilia. Así como los misterios antiguos se revelaban por etapas, también el recuerdo del sueño responde a una pedagogía cósmica. El olvido, entonces, no es negación, sino contención. Hay sueños que no deben ser recordados aún, porque fueron sembrados como semillas en el inconsciente. Y como toda semilla, requieren oscuridad, tiempo y silencio para germinar. Recordarlos de inmediato sería como desenterrarlos prematuramente. Pero su efecto opera igual. Un sueño olvidado puede modificar el humor del día, activar una intuición repentina, traer una claridad que no se sabe de dónde proviene. Porque aunque no se recuerde con imágenes, el alma no ha olvidado. Lo vivido en el sueño permanece en su arquitectura interna y opera desde allí. San Agustín escribía: Dios a veces habla al alma y la mente no lo sabe, y sin embargo la vida lo obedece. Así ocurre con los sueños olvidados. Son como mensajes sellados que, aunque no se abren, irradian su perfume a través del envoltorio. Son operaciones internas que el alma ha aceptado sin necesidad de que el ego las supervise. Pero también hay otro tipo de olvido, el provocado por la resistencia. Hay sueños que contienen verdades que el yo no quiere ver.
traen imágenes que confrontan, palabras que desvelan, símbolos que incomodan. Y al despertar, la mente los borra con una rapidez asombrosa, como si se defendiera de su impacto. Este olvido no es protección divina, sino defensa psicológica. Y a menudo, lo que no recordamos con claridad es precisamente lo que más necesitamos integrar. En el Zohar, se dice que el alma, al regresar de su viaje nocturno, intenta entrar al cuerpo a través de 7 puertas. Cada puerta es una capa de conciencia. En cada una, pierde parte de la claridad de lo visto, hasta que al final solo queda un residuo. Ese residuo es el sueño que recordamos. Pero lo demás no se ha perdido, se ha guardado en las profundidades del ser, esperando ser activado por un gesto, una palabra, una meditación, o incluso por otro sueño. No es raro que, al meditar, recuerdos oníricos olvidados emergen como fragmentos de otra vida. O que un sueño reciente traiga de regreso otro, antiguo, que se creía desaparecido. Los sueños no se pierden, se almacenan en el campo etérico del alma. Y cuando el alma madura, los devuelve en forma de intuición, de visión súbita o de certeza inexplicable. Lo que fue sembrado en la noche florece a plena luz, sin que el sonador sepa que lo sembró. En ciertas escuelas del Tíbet, se enseña a los monjes a escribir inmediatamente después de sonar, no para recordar con exactitud, sino para establecer una relación con ese otro lenguaje. El acto de escribir no es un registro, sino una invocación. El símbolo escrito actúa como puente para recuperar fragmentos dispersos. Porque el sueño no se recuerda con la mente racional, sino con el corazón y con el cuerpo. A veces, una emoción súbita, un escalofrío, una sensación inexplicable, es la manera en que el sueño regresa. Pero también existe el recuerdo sagrado. Aquel que no se olvida jamás. Hay sueños que quedan impresos en el alma como fuego en pergamino. No se desvanecen. No se erosionan. Pueden pasar años, pero al evocarlos, reviven con la misma intensidad. Son sueños que han tocado una cuerda profunda, sueños que han abierto una puerta que no se puede cerrar. A veces, basta una frase, una mirada, una presencia, y el soñador sabe que ha sido marcado. Esos sueños no son experiencias, son pactos. Recordar o no recordar no es signo de mayor o menor espiritualidad. Es cuestión de disposición, de protección, de madurez vibratoria. El alma no olvida lo esencial. La mente sí, y debe hacerlo para no destruirse ante lo que no comprende aún. Recordar un sueño es un don. Olvidarlo, muchas veces, también. Porque hay cosas que solo pueden ser vistas con los ojos cerrados. Y otras que solo pueden ser comprendidas cuando se ha olvidado todo lo demás. Capítulo 9. Sueños recurrentes y ciclos del alma. ¿Quién sueña a quién en el laberinto de lo eterno? Algunos sueños regresan. Lo hacen con una obstinación casi ritual. Repiten sus paisajes, sus sonidos, sus presencias. A veces cambian pequeños detalles, pero su estructura permanece intacta, como una obra de teatro que se representa una y otra vez bajo el mismo telón de fondo. Esos sueños no son accidentes de la mente ni repeticiones azarosas del inconsciente. Son señales de que el alma atraviesa ciclos más allá de la comprensión lineal del tiempo. ¿Por qué un mismo sueño insiste? ¿Por qué ciertos escenarios, ciertas figuras, ciertos conflictos nos persiguen durante años? ¿Y por qué, al soñar de nuevo aquello que ya hemos soñado tantas veces, sentimos que lo estamos viviendo por primera vez y al mismo tiempo por última? La respuesta no se encuentra en la psicología de superficie, sino en la arquitectura profunda del alma, en su diseño circular, en su recorrido espiral hacia el centro. El alma no se mueve en línea recta. No progresa del punto A al punto B. Se mueve como los planetas, en ciclos, en órbitas, en recorridos que parecen repetirse, pero que nunca lo hacen de la misma forma. En cada vuelta, el alma regresa al mismo punto, pero desde una conciencia distinta. Y cuando algo no ha sido comprendido, no ha sido visto, no ha sido atravesado, el alma envía el mismo sueño. No para castigar, sino para completar.
En los antiguos textos herméticos, se habla del eterno retorno de lo no resuelto. Lo que el alma no integra se convierte en espejo recurrente. No importa cuántas vidas pasen, cuántas experiencias se acumulen, cuántas decisiones se tomen. Lo no sanado se repite. El sueño recurrente es el eco de esa repetición. Pero no como un castigo ciego, sino como una puerta que se abre una y otra vez, esperando ser cruzada con conciencia. Muchos sueñan con casas que ya no existen, con calles que no han pisado jamás, con voces que no saben de dónde vienen, pero que reconocen como familiares. Esas imágenes no son fantasías ni recuerdos distorsionados. Son fragmentos de otras vueltas del alma, de otras espirales, de otras encarnaciones, de otras estaciones del mismo viaje. El bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, describe con precisión cómo el alma, al morir, atraviesa visiones que se repiten hasta que reconoce su origen. Porque toda visión no reconocida se convierte en ilusión, y toda ilusión no comprendida se convierte en prisión. El sueño recurrente opera bajo la misma lógica, se presenta hasta que se ve. No con los ojos del cuerpo, sino con la mirada despierta del espíritu. Y sin embargo, hay un misterio más profundo. Uno que descompone toda lógica, y si no fuéramos nosotros quienes soñamos esos sueños, sino que los sueños nos soñaran a nosotros. ¿Y si cada sueño recurrente fuera una conciencia viva que nos utiliza como escenario para repetirse, para recordarse, para completarse? ¿Quién sueña a quién en este laberinto? Los antiguos gnósticos hablaban de eones, entidades de luz que emanaban del pleroma, el centro divino, y que al alejarse demasiado, creaban mundos en los que olvidaban su origen. Cada uno de esos mundos se convertía en un sueño dentro de otro sueño. Y el alma humana, según esta tradición, no era más que una chispa atrapada en el sueño de un eón caído. Desde esta visión, el sueño recurrente no es monstruo, es la memoria de otro ser que sueña a través de nosotros. En ciertas visiones de Jacob Boehme, el místico alemán, se habla de la rueda de lo misma, un giro constante del alma sobre sus propios ejes, donde cada repetición trae una posibilidad de redención. El sueño recurrente, en este sentido, no es señal de estancamiento, sino de insistencia del espíritu. Es una campana sagrada que suena hasta que el templo interior esté listo para abrir sus puertas. A veces, el sueño cambia. Un detalle insignificante modifica el curso del guión. Una palabra que antes no se decía. Un gesto que el soñador nunca había hecho. Una decisión que, por mínima que parezca, rompe el ciclo. Ese momento no es azar. Es el punto exacto donde el alma ha crecido lo suficiente como para alterar su órbita. Y al hacerlo, el sueño se disuelve. No porque se haya vencido, sino porque ya no es necesario. Pero hay sueños que no se rompen, que persisten más allá del tiempo y del yo. Son sueños colectivos. Arquetipos universales que se repiten en distintas personas, en distintos siglos, en distintas culturas. Sueños de caída, de vuelo, de pérdida, de reencuentro. Son símbolos que cruzan la historia humana como ríos subterráneos. No son de nadie, pero viven en todos. Soñarlos es entrar al campo de lo colectivo. Y ser soñado por ellos es participar del drama eterno del alma universal. En última instancia, el sueño recurrente es la voz de la eternidad disfrazada de repetición. Y cada vez que aparece, está diciendo, mira de nuevo. Esta vez, ve más allá. Porque lo que se repite no es el sueño. Es la oportunidad. Y al final, cuando por fin se atraviesa ese mismo pasillo, se abre esa misma puerta, se mira a ese mismo rostro, el soñador comprende que no era el quien soñaba, sino que era el sueño quien lo esperaba desde siempre. Y en ese instante, la espiral se convierte en línea recta. El ciclo se cierra. Y el alma, por primera vez, despierta en sí misma. Capítulo 10. La geometría del sueño, mandalas invisibles, arquitecturas mentales y espacios interiores. El sueño no solo se sueña, se habita. Es un territorio.
una extensión sutil donde el alma no flota al azar, sino que camina por estructuras, atraviesa puertas, asciende escaleras, entra en habitaciones, sale por túneles, vuela por corredores que parecen construidos con precisión mística. A veces, esos espacios son vastos y luminosos, otras veces son estrechos y angulosos, imposibles de describir sin traicionar su forma real. ¿Qué son estos lugares? ¿De dónde proviene la arquitectura de los sueños? ¿Por qué tantos han soñado con ciudades que no existen, con bibliotecas infinitas, con templos cuya geometría no corresponde a este mundo? Lo que se despliega en el sueño no es un caos de imágenes mentales, sino una organización oculta. Un orden que, aunque no responde a la física de la vigilia, obedece a otras leyes, las del alma, las de la energía, las de la memoria profunda. El espacio onírico no es solo un fondo para lo que ocurre, es un mensaje en sí mismo. Cada pasillo, cada construcción, cada forma que aparece, está modelada desde una intención que muchas veces escapa al lenguaje. El sueño no es solo contenido, es contenedor. Y ese contenedor tiene forma, una forma viva. En las visiones de Hildegarda de Bingen, monja mística del siglo XII, se describen sueños de mandalas de fuego, catedrales de luz que giraban sobre sí mismas, escalinatas que ascendían a esferas resonantes, y círculos que envolvían su alma hasta hacerla vibrar con la música de los ángeles. No eran visiones estéticas, eran estructuras sagradas. Geometrías del alma que solo se revelaban cuando el yo se había disuelto lo suficiente como para mirar desde el centro. Las geometrías del sueño no son simbólicas, son funcionales. Cada espacio tiene una vibración. Cada forma, una clave. Y cada arquitectura que el alma recorre mientras sueña es, en realidad, una forma de lectura. Leer el sueño no es descifrar su trama, sino comprender la disposición de su espacio. Por eso, en tantas tradiciones, se repite el sueño del templo. Una construcción que aparece, se despliega, a veces se derrumba o se transforma. El templo no representa algo más, es el alma misma. El Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la Cábala, enseña que todo lo creado proviene de combinaciones de letras hebreas que forman estructuras geométricas invisibles. La realidad misma es vista como un acto arquitectónico de la conciencia divina. Desde esa perspectiva, el sueño es el regreso a esa geometría primordial. En sueños, el alma transita sus propias letras, sus propios arquetipos, sus propios mapas internos. No es casualidad que tantos sueños tengan lugar en casas, y que esas casas sean a veces extrañas, familiares, imposibles. La casa en el sueño no es un edificio, es el estado interior del ser. Una casa con muchas habitaciones ocultas habla de aspectos no explorados del alma. Una casa que se derrumba revela una transformación radical. Una casa en la que se sube y sube pero nunca se alcanza el techo es un alma en búsqueda ascendente, aún atrapada en el deseo de trascender sin haber comprendido la raíz. Y también están los espacios que no se sostienen por lógica alguna. Habitaciones que se multiplican, escaleras que se cruzan en imposibles ángulos, puertas que llevan al mismo lugar, geometrías no euclidianas. Son lugares que, en la vigilia, serían absurdos, pero que en el sueño tienen un sentido más allá de la razón. No fueron diseñados para el cuerpo, sino para el alma. En ellos, cada giro, cada forma, cada luz, es una enseñanza. Los mandalas que aparecen en sueños no siempre son visuales. A veces se sienten, se intuyen. El soñador gira en torno a un punto invisible. Ve cómo todo se organiza alrededor de un centro. Es conducido sin saber por qué a caminar círculos, a formar figuras con su movimiento. Estos sueños son mapas. No se dibujan en papel, se dibujan en el alma. Y su mensaje no es verbal, sino vibracional. Permanecen en la conciencia como un eco que, si se escucha, puede guiar toda una vida. En el Tao Te Ching se dice, el Tao es redondo y sin bordes. Aquel que lo sigue no se pierde, pero no puede explicarlo. Así son las geometrías del sueño, no se explican, se siguen. Y al hacerlo, revelan verdades imposibles de transmitir con palabras.
porque hay conocimientos que no se enseñan, solo se recorren. El sueño es uno de esos caminos. En muchas visiones iniciáticas, el alma sueña con bibliotecas imposibles, estanterías sin fin, libros que no pueden abrirse, pero que se comprenden al tocarlos. No es literatura fantástica. Es una memoria profunda que recuerda que todo conocimiento está ya escrito en los salones internos del espíritu. El soñador que entra a una de esas bibliotecas no está imaginando, está recordando. Y están también los espacios de transición, corredores interminables, ascensores sin botones, caminos que se bifurcan, umbrales que se cruzan y luego desaparecen. Son los lugares donde el alma es probada. La arquitectura aquí no es adorno, es rito. Pasar por esos espacios es pasar por estados de conciencia. Y quien los comprende, sabe que el sueño es un lenguaje estructurado, no un caos inconexo. El alma no sueña cualquier forma. Sueña lo que está construyendo. Y lo que construye, lo habita. Y lo que habita, lo convierte en templo. Por eso, cuando se sueña con espacios imposibles, no se está soñando un decorado. Se está soñando el alma misma manifestada en forma. La geometría del sueño es la geometría del espíritu. Y al comprenderla, uno empieza a recordar que la conciencia no es solo luz o pensamiento, también es arquitectura. Capítulo 11. Pesadillas como revelación, el rostro oculto de Dios en los sueños de fuego. Hay noches en que el alma desciende a regiones donde no hay música, ni belleza, ni consuelo. Sueños que no son consuelo ni visión, sino sacudida. Escenarios donde todo arde, se derrumba, se repite con crueldad simbólica. Voces que gritan sin origen, presencias que paralizan sin tocar, lugares que asfixian con su sola geometría. Son las llamadas pesadillas, aquellas que el hombre común rechaza y olvida con alivio. Pero el iniciado, aquel que camina con la antorcha del autoconocimiento, sabe que en ellas se esconde un rostro temido y sagrado. Las pesadillas no son errores de la psique ni residuos emocionales de un día tenso. No todas. Hay algunas que provienen de capas más profundas del alma. No vienen a asustar, vienen a mostrar. Son el lenguaje brutal con el que lo divino se manifiesta cuando la dulzura no basta. Porque no todo puede enseñarse con luz. Hay verdades que solo el fuego revela. En el libro de Job, Dios no habla con ternura, ni envía sueños apacibles. Se presenta en un torbellino, desata su furia, hace caer estructuras, y solo al final, tras la destrucción, se deja vislumbrar en el centro del caos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta la voz que arde. Así son las pesadillas del alma, preguntas arrasadoras disfrazadas de terror nocturno. El rostro oculto de Dios se revela entre las llamas de la pesadilla porque solo allí puede el ego ser quebrado, suficiente como para abrirse. En los textos gnósticos, como el Evangelio de la Verdad, se afirma que el miedo es la sombra que oculta la plenitud, y que todo aquel que atraviesa su temor en sueños se aproxima a la gnosis verdadera. El sueño terrible, entonces, no es castigo. Es prueba. Y más aún, es iniciación. La pesadilla es la prueba del templo oscuro. El descenso simbólico a los infiernos que antecede a toda ascensión legítima. Dante, al iniciar su viaje en la Divina Comedia, no asciende al paraíso. Desciende al infierno. Y lo hace en sueño, guiado por un alma sabia. Allí encuentra rostros deformes, gritos eternos, tormentos y verdades. Cada pesadilla onírica funciona como su propio canto del infierno. No busca destruir, busca confrontar. El alma necesita ver lo que ha enterrado, lo que teme, lo que ha alimentado con evasión. Y el sueño es el espejo perfecto, porque no tiene moral ni censura. Muchas almas han soñado con la muerte, con la pérdida de los que aman, con persecuciones que no acaban, con criaturas que devoran sin razón. Y al despertar, tiemblan. Pero algo dentro de ellas ha cambiado. Porque han sentido. Porque han sido obligadas a mirar. Y ese mirar, aunque haya sido a través del pánico, es una forma de despertar.
Las pesadillas más reveladoras no son aquellas que simplemente asustan, sino las que dejan una pregunta ardiente en el centro del pecho. ¿Por qué soñé eso? ¿Por qué esa figura? ¿Por qué ese niño, ese abismo, esa caída interminable? La respuesta no es externa. Se esconde en el alma. La figura que persigue es la energía no integrada. El abismo que se abre es la emoción negada. La caída eterna es la entrega que no se ha dado. Y detrás de cada forma monstruosa hay un mensaje sellado. En los Upanishads se dice que el alma, al acercarse a su verdad, será tentada por las formas de su engaño. Las pesadillas, entonces, son los velos finales. Las máscaras del ego intentando resistir la transformación. No son fuerzas oscuras externas, aunque a veces lo parezcan, sino residuos de la propia sombra pidiendo ser vistos. Porque lo que no se ve, se repite. Y lo que se rechaza, regresa. Y lo que se sueña una y otra vez con terror, espera ser abrazado. Pero no todas las pesadillas provienen del interior. Algunas son interferencias. Entidades oportunistas que se alimentan del miedo humano. Fragmentos astrales que buscan anclaje. Parásitos psíquicos que proyectan formas para desestabilizar. Estos sueños son fríos, densos, sin alma. Su estructura carece de sentido. Son como hologramas vacíos de propósito. Pero incluso en ellos, el alma puede aprender que no todo lo que brilla es luz, y no todo lo que tiembla es propio. El discernimiento es la clave. Y el recuerdo de que, aun en la oscuridad más densa, el alma sigue siendo el centro inviolable del ser. Hay quienes, tras una pesadilla, despiertan con una visión. Con un símbolo que no se borra. Con una fuerza inesperada. Porque el fuego del sueño quema lo innecesario. Y lo que queda, es verdad desnuda. La pesadilla no es el opuesto del sueño sagrado. Es su preámbulo. Es el crisol donde el alma se purifica para estar lista. Es el grito que precede al silencio revelador. Es la máscara de Dios antes de mostrar su rostro. El rostro que no consuela, pero que transforma. Por eso, cuando una pesadilla te visite, no huyas. Mira. Respira. ¿Siente? Pregunta. Porque tal vez no sea un monstruo lo que te acecha, sino una verdad esperando tu permiso para entrar. Capítulo 12. El arte de recordar, ritos, técnicas y entrenamientos ancestrales para conservar el sueño vivo. Recordar un sueño es rescatar una visión del otro mundo. Es extraer un fragmento de lo eterno que, al cruzar en umbral del amanecer, comienza a disolverse con el ritmo de la vigilia. Lo que en la noche fue templo, símbolo, diálogo, se transforma en bruma, en intuición borrosa, en sensación sin rostro. Por ello, el acto de recordar no es un simple esfuerzo de memoria, es un arte, una disciplina espiritual, una ceremonia silenciosa entre el alma y su doble invisible. Las civilizaciones antiguas no tomaban el recuerdo del sueño como un lujo, sino como un deber sagrado. En Egipto, los iniciados de los templos de Karnak escribían sus sueños sobre tablillas al despertar, no como ejercicio intelectual, sino como continuación del viaje. En el mundo helénico, los incubadores de sueños dormían en los santuarios de Esculapio para recibir instrucciones divinas, y al despertar relataban a los sacerdotes cada imagen, cada gesto, cada palabra escuchada en lo invisible. El olvido era visto como ruptura y el recuerdo como acto de fidelidad al alma. Pero, ¿cómo se recuerda un sueño? ¿Qué se necesita para traerlo al día, para conservarlo, para hacerlo vivir más allá de la noche? El primer secreto no está en una técnica, sino en una actitud, el respeto. Aquello que se honra, regresa. Aquello que se descarta, se desvanece. Si se quiere recordar los sueños, hay que recibirlos como se recibe a un huésped sagrado. Antes de dormir, hay que preparar el espacio. No por superstición, sino por vibración. Una habitación limpia, en silencio, sin luces artificiales, sin interferencias electromagnéticas, es más propicia para sonar con profundidad.
La limpieza del entorno es espejo de la limpieza interior. No se puede penetrar los templos del alma si se entra con los pies sucios de distracción. Los antiguos sabían esto. Antes de dormir, se lavaban, encendían una lámpara, pronunciaban una palabra sagrada, escribían una pregunta en un papel. No lo hacían por ritual vacío, sino porque cada acto imprimía una dirección al alma. Soñar es partir. Y toda partida exige una brújula. El segundo secreto es la transición. El instante del despertar es tan sagrado como el del dormir. Es allí donde el velo se adelgaza. Si se abre los ojos con brusquedad, si se enciende la mente con preocupaciones inmediatas, el puente se rompe. Por eso, en las escuelas de sabiduría oriental, se enseñaba a abrir los ojos lentamente, sin moverse, quedando inmóvil por algunos segundos, como si el cuerpo aún no recordara que ha regresado. En esa quietud, los hilos del sueño pueden ser recogidos, como quien recupera un pergamino antes de que el viento lo disperse. Entonces, surge el tercer secreto, registrar. El acto de escribir no es solo para conservar, sino para anclar. El símbolo, al ser nombrado, se arraiga. Pero no debe escribirse como quien redacta un informe, sino como quien pinta una visión. No importa la coherencia, no importa la gramática, lo importante es preservar la imagen, el gesto, la sensación. Muchos recomiendan tener un cuaderno al lado de la cama, una vela, un lápiz que no haga ruido. En cuanto el sueño se presenta, se fija. Aunque sea una sola palabra, un color, una emoción. A veces basta con eso para que el resto regrese más tarde, como una marea que responde al llamado de la orilla. Hay técnicas más precisas. Visualizar la intención antes de dormir. Pronunciar en voz baja, recordaré mis sueños con claridad. Respirar profundamente y repetir esa frase como mantra. Esto no es sugestión, es programación vibratoria. El alma escucha. La intención organiza los planos. Hay quienes usan aceites sagrados, piedras como la amatista o la labradorita, colocadas bajo la almohada. No por superstición, sino porque todo lo que sostiene una frecuencia coherente ayuda a sostener el hilo del recuerdo. Pero también hay ritos más antiguos. En ciertas tradiciones chamánicas de la Amazonía, se enseñaba a caminar en círculos al despertar, repitiendo los pasos del sueño. Lo que el cuerpo hace, la memoria despierta, decían. En el desierto de Siria, los monjes esicastas practicaban el recuerdo del sueño a través del aliento, exhalar y dejar que la imagen se dibuje en la mente como humo que revela un rostro. En la India antigua, se hablaba del pratyabhijya, el reconocimiento interno, no tratar de recordar el sueño con esfuerzo, sino permitir que surja por resonancia. No busques el sueño, decía Vinabhagupta, permite que él te recuerde. Porque el sueño también recuerda al soñador. Cuando uno despierta con el nombre de alguien en los labios, con una emoción que no tiene causa, con un gesto que no puede explicar, es que el sueño aún está presente. Vive en la sangre, en el campo energético, en los músculos del rostro. Recordar no siempre es traer imágenes, a veces es honrar esas huellas. Y cuando se les honra, se vuelven palabra. Y cuando se hacen palabra, revelan su sentido. El entrenamiento es progresivo. Quien empieza a recordar pequeños fragmentos, si persevera, un día recordará sueños completos. Y más aún, llegará a saber cuándo está soñando, y a actuar dentro del sueño. Pero todo comienza con el acto de volver cerrado el dormir. No como escape, sino como retorno. Y entonces, el alma comienza a escribir su libro nocturno. Un libro que no está hecho de tinta, sino de símbolos. Que no se lee con los ojos, sino con el corazón. Un libro que revela que cada noche es una página, y cada página, una llave. Porque quien aprende a recordar sus sueños, aprende a recordar su origen. Y quien recuerda su origen, ya no duerme del todo jamás. Capítulo 13. Los sueños de otros, cuando el alma atraviesa límites y habita dimensiones colectivas. Hay noches en que el sueño no parece propio. Escenarios ajenos, emociones que no nos pertenecen,
Voces con historias que no son nuestras pero que se nos entregan con una intensidad que estremece. En ocasiones, se despierta con la certeza de haber estado en la vida de otro, como si se hubiese cruzado un umbral invisible, al otro lado, se hubiese habitado la conciencia de alguien más. ¿Es posible soñar los sueños de otros? ¿Es el alma capaz de moverse más allá de los límites de la identidad personal y penetrar en espacios compartidos, colectivos o incluso ajenos? La respuesta ha sido afirmativa desde tiempos remotos, aunque la modernidad haya sepultado esta posibilidad bajo los escombros del individualismo. En el mundo antiguo, se creía que los sueños no eran posesión privada del durmiente, sino canales abiertos en los que las almas se comunicaban, se visitaban, se enseñaban. Los chamanes, los videntes, los sabios de los templos sabían que el alma, al desprenderse durante el sueño, no solo viajaba por sus propios territorios, sino que podía ser llamada, o podía ir, a otras realidades vibracionales, incluso los sueños de otras almas. Los pueblos originarios de Australia, custodios del llamado tiempo del sueño, sostenían que todo lo existente había sido soñado antes de nacer. Para ellos, la Tierra misma era una emanación de sueños colectivos que aún vibraban y podían ser visitados por quienes entraban en estado de sueño profundo o trance. Soñar no era dormir, era viajar por la red invisible que une a todas las conciencias. Cada soñador accedía a un plano compartido, una especie de territorio universal donde las almas podían encontrarse sin las barreras del cuerpo o del lenguaje. En ciertos textos sufíes se narra como un maestro visitaba en sueños a su discípulo para transmitirle enseñanzas que jamás fueron pronunciadas en la vigilia. El discípulo despertaba transformado, sin saber por qué. En los relatos esotéricos del Zohar, los justos son capaces de entrar a los sueños de los hombres para advertir, sanar, guiar. Y en la literatura tibetana, se dice que los tulkus, maestros conscientes en el bardo, pueden proyectarse en los sueños de quienes están preparados, como lámparas que iluminan una habitación cerrada desde el otro lado del muro. ¿Qué ocurre en esos encuentros? ¿Cómo es posible que un alma sueñe a través de otra? ¿Dónde terminan los límites de lo propio y dónde comienzan los de lo colectivo? La clave está en la estructura misma de la conciencia. El yo es una capa, una identidad funcional. Pero el alma no está limitada a ese yo. La conciencia, en su raíz, es una. Fragmentada en apariencias, pero unificada en esencia. Por eso, en ciertos estados de apertura, como el sueño profundo, esa unidad se vuelve perceptible. Y el alma, liberada de la prisión del nombre, se vuelve permeable a otras vibraciones, a otros caminos, a otras memorias. Hay sueños en los que se presencia una tragedia ajena. Una muerte que no nos corresponde. Un lugar que no hemos visitado nunca. Una emoción que se siente como nuestra, pero que no podemos explicar. Esas experiencias pueden ser visitas, cruces temporales, espacios compartidos, o incluso fragmentos del inconsciente colectivo. Carl Jung intuía esto cuando hablaba del inconsciente compartido, un vasto océano de símbolos y experiencias que todas las almas comparten en algún nivel. Pero también hay sueños de intersección. Dos personas que sueñan lo mismo la misma noche. Vidas paralelas que se tocan en la región del sueño. Madres que sueñan con el dolor de sus hijos antes de que ocurra. Amantes que se encuentran en sueños con detalles imposibles de inventar. Esto no es sugestión. Es conexión. El alma no necesita del espacio para moverse, ni del tiempo para coincidir. En el sueño, cuando hay afinidad vibratoria, las almas se atraen como imanes invisibles. Y el encuentro ocurre. También hay sueños colectivos. Sueños que no pertenecen a nadie, pero que viven en todos. Guerras simbólicas, ciudades que se repiten en culturas sin contacto entre sí, símbolos universales, figuras que han sido vistas por miles, aunque ninguno sepa del otro. Esos sueños no son personales, son del alma universal. Son las visiones del alma del mundo, del anima mundi, que se expresa a través de los que se atreven a mirar. En ciertas noches, el soñador despierta y descubre que soñó lo mismo que otros.
¿Casualidad? ¿Resonancia? ¿Memoria colectiva? Todo a la vez. Porque lo colectivo no es masa, es red sagrada. Pero también hay advertencias. El alma, al penetrar otros espacios, debe tener discernimiento. No todo sueño compartido es luz. También hay contaminaciones, interferencias, parasitajes psíquicos. Almas que se acerran, energías que se filtran, sombras que buscan anclaje. Por eso, en las antiguas escuelas oníricas se enseñaba a proteger el campo antes de dormir, con oraciones, con símbolos, con geometrías de luz, con nombres sagrados. Porque el alma, al viajar, también se expone. Recordar un sueño de otro es un don. Pero interpretar su sentido requiere humildad. No siempre se es llamado a actuar. A veces, el sueño llega para ser sostenido, no comprendido. Otras veces, para ser compartido con quien debe escucharlo. Y a veces, para revelar que el soñador no es uno mismo. Porque en el misterio más profundo del alma no hay otros. Solo reflejos. Solo ecos. Solo encuentros. Y el alma que atraviesa los límites y se descubre soñando desde otro corazón, sabrá, al despertar, que el amor verdadero no necesita cuerpos. Que el conocimiento real no requiere palabras. Y que el sueño no divide, une. El alma no sueña sola. Nunca lo ha hecho. Capítulo 14. La iniciación onírica, como el alma es guiada, probada y despertada mientras el cuerpo duerme. No todos los sueños son sueños. Algunos son puertas. Otros son pruebas. Unos pocos son umbrales tan sutiles que pasan desapercibidos, y sin embargo marcan para siempre. Existen noches en que el alma no desciende a descansar, sino a ascender. Y mientras el cuerpo yace inmóvil, atrapado en la gravedad del mundo, el alma es llamada a otra región, conducida por guías invisibles, enfrentada a desafíos no recordados al despertar y, sin embargo, radicalmente transformada. Este proceso, antiguo como el aliento, es conocido por los sabios como la iniciación onírica. En la superficie, el sueño parece ser una simple secuencia de imágenes. Pero en el plano profundo del espíritu, puede ser un ritual. Una ceremonia silenciosa. Un pasaje secreto en el que el alma, despojada de sus máscaras, es instruida por inteligencias superiores. Estas iniciaciones no se eligen con la voluntad consciente. Son concedidas. Se accede a ellas cuando la vibración interna, el llamado profundo, y el estado del alma se alinean con un propósito superior. A veces, tras años de trabajo invisible, de dolor, de búsqueda, o incluso de pérdida, la puerta se abre. Y el alma es llevada. El alma es guiada. No por figuras arquetípicas, sino por presencias que han permanecido fuera del tiempo. En los escritos de los padres del desierto, se hablaba de ángeles silenciosos, que aparecían en sueños con gestos sagrados, sin pronunciar palabra, pero dejando una marca indeleble en el soñador. En los tratados teúrgicos de Jámblico, se enseña que las almas purificadas son elevadas en el sueño hasta los templos etéreos, donde reciben símbolos vivos que más tarde florecen como intuiciones o poderes espirituales. No todas las iniciaciones ocurren en templos de luz. Muchas se ocultan en escenas aparentemente comunes, una conversación con un anciano desconocido, el cruce de un puente inusual, la entrega de un objeto brillante, una muerte simbólica. El alma reconoce la importancia, aunque al despertar no siempre entienda. Porque en este tipo de sueños, el conocimiento no se transmite en palabras, sino en frecuencias. Es como si el sueño colocara en el espíritu una semilla vibratoria que se abrirá en el momento justo. La iniciación onírica es guiada, pero también es probada. La prueba puede adoptar infinitas formas. En el Bardo Todol, se advierte al alma que, tras la muerte, y en sueños profundos, será confrontada por deidades pacíficas y coléricas, y que su capacidad de reconocerlas como emanaciones de su propia mente determinará su destino. Así también, en el sueño iniciático, el alma será enfrentada con sus propios demonios, sombras que no ha querido ver,
dolores que ha enterrado, decisiones que ha postergado. Pero no se le exige vencer, se le exige mirar con verdad. Hay quienes, al soñar, se ven caminando por un desierto sin fin. Otros cruzan escaleras infinitas. Algunos se sumergen en aguas profundas sin saber si podrán salir. Estas no son metáforas inconscientes. Son formas rituales de purificación. En el sueño, el alma no representa, actúa. No simboliza, encarna. Y cada paso dado en ese otro plano queda grabado en la matriz espiritual como si hubiese ocurrido aquí. Más aún, con mayor intensidad. El alma, al ser probada, no es juzgada por una figura externa. Es examinada por sí misma. Cada elección, cada movimiento en el sueño iniciático es, en realidad, una radiografía de su estado vibratorio. No se puede mentir en esos espacios. No hay máscaras, no hay justificaciones, no hay historia. Solo la verdad del ser. Y esa verdad es lo que determina el paso al siguiente umbral. Y luego viene el despertar. Pero no el de los ojos. El despertar del alma. Algunos sueñan que mueren, y al despertar, sienten que algo profundo ha sido liberado. Otros despiertan con lágrimas, sin saber por qué. Otros con una paz que no tiene causa, o con una certeza que contradice toda lógica. Esas sensaciones no vienen del cuerpo. Son el eco de un ritual vivido en planos donde el lenguaje no existe, pero donde la verdad resplandece con una claridad sin sombra. Hay quienes no recuerdan la iniciación, pero sus vidas cambian. Dejan hábitos sin esfuerzo. Encuentran respuestas sin haberlas buscado. Sienten una conexión distinta con el mundo. Como si algo en ellos hubiera sido alineado con su propósito más alto. Esa es la señal más clara. El sueño no fue solo sueño. Fue encuentro. Fue retorno. Fue confirmación. Las antiguas escuelas de misterios enseñaban que no todos los iniciados eran conscientes de su iniciación. Algunos eran preparados durante años sin saberlo. Y una noche, en un templo de otro plano, eran ungidos, recibían un símbolo, un nombre nuevo, y despertaban sin memoria, pero con un nuevo fuego ardiendo en el centro del pecho. Ese fuego es la señal del despertar profundo. Porque la iniciación onírica no es solo un evento. Es un nacimiento. No hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre ha estado allí, esperando que el alma estuviera lista. Quien ha sido iniciado en sueños camina distinto, aunque no sepa por qué. Su mirada se vuelve más amplia. Su corazón, más silencioso. Su voluntad, más firme. Y su vida, aunque aún envuelta en niebla, comienza a revelar un diseño. Porque la iniciación onírica no es el final de un viaje. Es el inicio del verdadero retorno. Capítulo 15. El gran despertar, el día en que descubras que toda tu vida ha sido un sueño. Hay un momento, no marcado por el reloj ni anunciado por los calendarios del mundo, en que algo en el interior se quiebra sin violencia, como si un espejo comenzara a resquebrajarse desde el centro hacia sus bordes invisibles. No es un grito. No es una revelación gloriosa. Es más bien una pausa, un silencio tan profundo que, al habitarlo, uno se da cuenta de que toda su vida ha sido un acto prolongado de olvido. Y ese momento, cuando llega, es el verdadero despertar. No el del cuerpo que abre los ojos cada mañana, sino el del alma que descubre que no estaba despierta, sino soñando que era alguien, soñando que vivía, soñando que elegía. Todo lo que antes parecía sólido, la historia personal, las relaciones, los objetivos, los logros, las pérdidas, comienza a desvanecerse como niebla matinal. No desaparecen, pero ya no tienen el mismo peso. Porque lo que se ve, con claridad nueva, es que se ha estado soñando un personaje dentro de un escenario. Un papel en una obra que parecía infinita, pero que ahora revela sus decorados de cartón, sus guiones repetidos, sus luces artificiales. El alma, cuando despierta en este plano, no niega al mundo. Lo trasciende. Y lo ve, por fin, como lo que siempre fue,
una proyección mental, un teatro cósmico, una escuela simbólica. Tal como enseñaron los sabios de la antigüedad. En el Mandukya Upanishad, uno de los textos más antiguos de la filosofía védica, se afirma que el estado de vigilia no es más real que el sueño, y que ambos son parte de Maya, la gran ilusión, el velo que cubre la conciencia pura. El yo que cree estar despierto está dormido en lo eterno. Los místicos del Islam sufí decían que el mundo es un sueño que Alá sueña para sí mismo, y que quien despierta dentro de ese sueño ya no es hombre ni mujer, ya no es buscador ni sabio, es el reflejo vivo del Uno, contemplando su propio rostro bajo innumerables formas. Y sin embargo, no es fácil aceptar que todo lo vivido haya sido un sueño. La mente se resiste. El ego se aferra. ¿Cómo es posible que el dolor, el amor, la belleza, la pérdida, la risa, no hayan sido reales? ¿Cómo es posible que la infancia, los anhelos, los duelos no sean más que ecos de una realidad más profunda? Pero la paradoja es esta, no eran irreales. Eran reales dentro del sueño. Como en una visión onírica intensa, en la que se llora, se teme, se ama con fuerza, aunque al despertar todo haya desaparecido. Así opera el mundo. Así opera la vida. Y el alma, al despertar, no rechaza la experiencia, la integra. Comprende que todo sirvió, todo enseñó, todo reflejó. El gran despertar no es iluminado por luces externas, ni anunciado por prodigios. Es interno, íntimo, profundo. Es mirar al mundo con ojos que ya no se aferran. Es caminar sin que la tierra pese. Es hablar con la sensación de que quien habla no es el yo, sino una voz más antigua que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos hallados en Nara Hammadi, se dice: aquel que ha despertado no teme el sueño, porque sabe que es él quien lo sueña. Y cuando el sueño termina, permanece lo que siempre fue. Estas palabras no son metáfora. Son experiencia directa. El alma, al despertar, no abandona el mundo, pero ya no está atada a él. Puede soñar sin creerse el sueño. Puede vivir sin perderse en la forma. Puede amar sin poseer. Puede actuar sin identificarse con el actor. Y entonces, todo se vuelve sagrado. Porque todo es visto como parte del gran diseño. La injusticia, el error, la pérdida, el encuentro, todo se reconfigura como símbolos en el sueño que conducen al centro. Y ese centro no está en el cielo, ni en los libros, ni en las palabras, está en el alma misma. Despertar es recordar que el mundo no te ocurre a ti. Ocurre dentro de ti. Despertar es comprender que lo que llamabas tú era un reflejo, una imagen, un eco de algo mayor. Y que ese algo no necesita nombre, porque es anterior al lenguaje. Y cuando ese día llega, no hay grito ni clamor. Hay silencio. Un silencio tan vasto que todo cabe en él. La vida continúa. El cuerpo sigue. El mundo gira. Pero el alma ya no duerme. Porque sabe. Porque ha visto. Porque ha recordado. Y ese recuerdo no se puede enseñar, ni transmitir. Solo puede vivirse. Porque el gran despertar no es una meta. Es un retorno. Un regreso al lugar del que nunca se partió, salvo en sueños.